está relacionado con torsión intestinal. La torsión intestinal se presenta, por ejemplo, en equinos. También se puede presentar en bovinos. ¿Usted también va a grabar? Sí, bueno, en este caso se presenta aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos mesentéricos y obviamente al girarse toda la víscera sobre su propio eje, que eso es lo que es el significado de la torsión, va a obstaculizar el fluido sanguíneo de vasos mesentéricos, entonces no va a haber drenaje. Por consiguiente, esto va a generar dolor y esto es uno de los aspectos relacionados al cólico equino. Otro de los aspectos macroscópicos puede ser el prolapso rectal. Ahí estamos viendo en la imagen esta, es el prolapso rectal de un gato y las vísceras en su interior, pues ya, o el resultado, digamos, ya sea de una torsión intestinal o de un prolapso, la víscera en el interior queda completamente necrosada. Teniendo en cuenta que la necrosis que se presenta en estos casos es una necrosis de coagulación a causa de isquemia. Otro aspecto macroscópico de la congestión es esto, por ejemplo, que sería una congestión aguda, así como la de la placa que vimos, que se parece a la del mal de altura. Entonces los vasos sanguíneos, tanto de rama de la vena porta como de la vena central terminal hepática, pues quedan obstaculizados o quedan repletos de sangre. Miren que apenas se hace el corte sale sangre desoxigenada, o sea, no sale sangre roja, sino sale sangre oscura y ya coagulada. Por el contrario, en un caso de congestión crónica, pues se ve lo que es el hígado de nuez moscada. Y les decía, esta es la nuez moscada. Y estos caminitos que les decía que se parecen a raíces son los mismos que hacen que se dan esos caminos blancos allá. Esos caminos blancos se dan por el engrosamiento de los capilares sinusoidales, que eran esas paredes más moradas que les mostraba esta mañana. ¿Él se contrae, se vuelve más pequeño o no? No se vuelve más pequeño, porque a pesar de que hay un poquito de atrofia de los hepatocitos, hay engrosamiento de los sinusoides. Entonces lo que cambia es la coloración. Entonces este hígado se ve más pálido, pero pues va a tener esa demarcación porque todos esos caminitos que vemos allá como amarillitos o blanquitos son los sinusoides. Otro ejemplo clínico y común es la dilatación gástrica del volvo. Entonces resulta que esta patología se presenta con frecuencia en los caninos. Dayana, ¿qué raza de caninos tienen el tórax ancho? Entonces, le pregunté algo fácil. Razas de caninos, de esos que se ven así como acuerpados. Se especializa en el Shih Yo pensé que lo he hecho bien. El bulldog, por ejemplo, el pitbull, bull terrier, San Bernardo, esos perros grandotes, todos van a tener obviamente tórax ancho. Y esa capacidad hace que si tiene el tórax ancho, pues obviamente su abdomen va a ser ancho. Eso lo que permite es que en el momento en que el estómago se llene de comida, se llene de agua o se llene de gas, se vuelva como una bolita, ¿cierto? Se vuelve todo redondito. Si el animal está haciendo algún tipo de ejercicio, esto predispone a que se gire la víscera. Entonces, esa girada de la víscera, en este caso, se llama vólvulo. No se llama torsión de estómago, eso no existe. Para que se llame torsión, tiene que ser sobre el propio eje del intestino. Se tuerce sobre su propio eje. En cambio, en este caso, es el estómago se infla y da un giro, como lo estamos viendo en esa imagen. Entonces resulta que hay otro elemento predisponente aparte de la raza, y ese elemento es los animales jóvenes.
Entonces los cachorros tienen, ustedes saben que son medio ansiosos para comer, ¿cierto? Una vez se les da comida, ellos si quieren comer hasta el plato. Si se le da alimento concentrado, ¿qué pasa con el alimento concentrado una vez entra en contacto con agua o con algún líquido? Se expande, ¿cierto? Entonces, partimos de que la mucosa del estómago está llena de líquido, ¿cierto? Cuando llega el alimento concentrado a la mucosa del estómago, todo se va a expandir, entonces se va a volver bolita. Y el cachorro de por sí es juguetón, es cansón, es inquieto, entonces si el animal se pone a jugar después de comer, pues eso va a predisponer esta patología. Resulta que cuando se gira el estómago está suspendido, como es un circulito, él está suspendido ahí en medio de la cavidad abdominal gracias al ligamento gastrohepático y el ligamento gastroesplénico. Y también hay un ligamento diafragmático. Entonces eso es lo que mantiene al estómago en ese lugar. En el momento que se llena de aire y se gira, tira el vaso, tira el hígado, tira el intestino, tira todos sus ligamentos. Y todos estos órganos se ven también con obstaculización del flujo sanguíneo. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso el compromiso clínico no va a ser solamente la afectación del estómago, sino también de los órganos que están alrededor. Cuando se gira puede ser un giro de 180 a 360 grados. ¿Y eso de qué va a depender? Pues de qué tanto comió el animal, qué tanto se movió el animal, para dónde se movió, se giró el animal, bueno, etc. Y también va a depender de... esa camisa suya me quita el sueño. ¿Eso? Ahora póngale luz azul. Tengo un poquito de sueño, pero veo esa camisa ya abre los ojos, se me eclipsa la mirada. Bueno, no lo voy a mirar, no mentiras. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Esto predispone a un infarto mesentérico y lo que hay que hacer es, una vez se diagnostique, rápidamente hacer una laparotomía exploratoria y volver a poner todo en su sitio. Una vez se pone todo en su sitio, por lo menos hay lesión por reperfusión, ¿sí? Porque la sangre que está obstaculizada pues va a tener que circular y va a lesionar los otros órganos y va a haber estrés oxidativo, va a haber un montón de cosas, pero el perro está vivo, ¿sí? Entonces que se necrose, que se no sé qué, son cosas que se pueden solucionar, pero si no se hace eso urgente, que es la cirugía, pues ahí sí ya toca hacer la necropsia, que no hay otra cosa. Resulta que hay otro problema y es que una vez también se produce la dilatación de ese tipo del alimento concentrado, se empieza a producir gas. Normalmente cuando se produce gas, pues ¿cómo reacciona el cuerpo ante el gas? Se hincha. ¿Y cómo sale el gas? A través del eructo, ¿sí? Pero miren, cuando se gira también se gira aquí el esófago, entonces el animal queda con incapacidad de eructar. Y ya habíamos hablado pues que el mesenterio también se giró, o sea, lo que iba a decir Marlon tampoco. Sí, tampoco va a poder salir porque también está girado. Entonces eso va a permitir que las bacterias productoras de gas pues sigan produciendo gas y cada vez va a ser peor. De manera temporal, o sea, como se puede realizar función. No, porque usted así haría una peritonitis. Ajá. Sí. ¿Cómo? Sí, va a quedar en el interior de la cavidad abdominal y entonces ya no es un problema de dilatación gástrica y válvulos, sino una sepsis. Y va a ser más difícil. Entonces lo mejor, la laparotomía exploratoria, saque el estómago, vuelva a poner todo en su lugar, ligue, porque una vez esos ligamentos se distienden, esos quedan como un caucho, o sea, como cuando usted ya se pone un pantalón que tenía caucho pero ya le queda flojito. Entonces eso va a pasar con esos ligamentos, se cede ese caucho, se cede ese ligamento y eso vuelve a pasar. Entonces tiene que pinzar, es como si le fuera a coger dobladillo al ligamento para que vuelva y se queda fijo. Y sin embargo uno tiene que hacer unas suturas, unos cortes para fijar esos lugares. Y de todos modos hay que decirle al tutor, una vez pasa esto puede volver a pasar. ¿Listo? Esa no es la bariátrica. ¿Cómo? Eso también pasa en las vacas.
pero se llama timpanismo. Pero no es por una torsión, ¿no? En el caballo sí. Ahí con- Pero eso Pero el timpanismo no es por ningún válvulo ni nada, ¿no? Eso ya El sabes, es timpanismo ya por no, acumulación, el sí. Eso ya Sí, es en otra- ese caso sí es también un válvulo, ajá, porque es el estómago. Y también hay que fijarlo y también hay que decirle al dueño que puede volver a pasar, porque se laxan, se vuelven laxos esos ligamentos, entonces queda ahí como colgando el estómago. Profe, pero cuando se timpaniza no solamente se saca el gas. Sí, en el caso del timpanismo sí, porque es rumen y sale el gas. Ujú. Pero si es el abomazo, ahí sí toca, porque también va a estar lleno de líquido y también se generaría una peritonitis. Listo, entonces ¿cómo se vería eso macroscópicamente? Así. Entonces si ustedes se fijan, todas las serosas de los órganos van a estar congestionadas, van a estar esos vasos sanguíneos turgentes, oscuros, y lo que va a generarse en el interior o metabólicamente es una hipoxemia gástrica, un desbalance ácido-básico, así como hablábamos al principio de la bioquímica de la lesión celular, ¿sí? Si no hay síntesis proteica, si no hay ATP, todo se empieza a dañar de ahí para adelante porque empieza a trabajar con glucólisis anaerobia. Y esa glucólisis lo que hace es generar un estado de acidosis, se produce el ácido láctico y todos los órganos de ahí están afectados con eso. Todo eso en conjunto hace que inicialmente aumenten los movimientos peristálticos, porque el intestino va a decir, hay algo que está obstruyendo, entonces movámonos más para que salga. Pero resulta que ese movimiento lo que hace es presionar aún más los vasos sanguíneos. Entonces, digamos que se generaliza el estado de isquemia. Y van a ser más metros y más metros de intestino los que se van a necrosar. Entonces, lo ideal es que apenas uno se perciba que el animal está con eso, es bastante doloroso. Y el animal va a estar así llorando y mirándose y girándose así por la incomodidad que le genera toda esa cantidad de gas acumulado, ese giro, todo eso. ¿Qué era lo otro? Bueno, después de todo esto que pasa en los órganos y en las vísceras, se genera la producción de la liberación del factor depresor del miocardio. Una vez se produce la isquemia en el páncreas. Y este factor depresor del miocardio es el que le dice al corazón, ya no es el intestino, ya no es el estómago, ya no sé qué, no es ni usted, entonces pare de funcionar y ya, paro cardíaco y se murió el animal. Otras causas en las que se puede ver congestión es obstaculización. Por ejemplo, en este caso estamos viendo el esófago de un perro y es frecuente que se pueda presentar sí, asfixia porque les dan huesos de pollo, el hueso se astilla, penetra la mucosa y no es capaz de pasar. Entonces, las capas del músculo lo que hacen es ¿qué? hueso de perejil de pollo alojado en el esófago. Lo que hacen es estimular la contracción, o sea, otra vez movimientos peristálticos. Esos movimientos peristálticos hacen que se engrose un poquito el músculo, o por lo menos se active, da una hipertrofia del músculo y presiona mucho más el área. Entonces, empeora el proceso de isquemia, o sea, ya estaba atorado, ahora eso va a hacer que se presione la tráquea y no pasa más aire y se murió el perro. En este caso es una congestión esclénica. Estas en casos sobre todo de traumatismos en los perros porque se presentan grandes hematomas y los hematomas pues presionan los vasos propios del hígado, del vaso, y esto genera pues un estado isquémico. En el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, que es lo que causa el hígado de nuez moscada, esto se producen unas células que se llaman células de la insuficiencia cardíaca congestiva, que son unos eritrocitos que se agrupan y están desoxigenados.
y se ven dentro de los alvéolos o a nivel de las paredes alveolares. La consecuencia del pulmón, como habíamos hablado ahorita, es el edema. Ya se los mostré microscópicamente, este es el edema macroscópicamente. Entonces va a haber como un aumento del tamaño del pulmón y en la superficie se puede ver como si tuviera gelatina sin sabor. Entonces eso también se acumula en la superficie y va disminuyendo la capacidad de intercambio del animal. Entonces el efecto o la consecuencia es disney. Listo, ahora vamos a hablar del edema. Entonces, el edema se conceptualiza como un acúmulo de líquido en el espacio intersticial. Ese acúmulo de líquido en el espacio intersticial se presenta debido a que hay desequilibrios entre los compartimentos intravascular y el intersticial. Entonces, ¿cómo se explica esto? Se explica como el desequilibrio en las fuerzas de Stanley. Stanley era un man ahí todo pilo, y que era físico, y se puso a tratar de entender por qué se mantenía la sangre dentro del vaso sanguíneo. Imagínense ese despacho, no me tires. Muy inteligente. Entonces, que por qué se mantenía la sangre del vaso sanguíneo si igual era un elemento líquido y podía disolverse con los otros elementos líquidos del intersticio. Entonces se dio cuenta que habían unas presiones y que esas presiones se llamaban oncóticas para hablar del material de proteína e hidrostáticas para hablar del agua. Que esas presiones se mantienen tanto dentro del vaso sanguíneo como por fuera del vaso sanguíneo. Entonces, mientras esas presiones estén en equilibrio, todo está en equilibrio, pues lo que está adentro se mantiene adentro, lo que está afuera se mantiene afuera. Cuando alguno de estos entra en desequilibrio, el otro espacio intenta compensar. Entonces, si el desequilibrio está por fuera del vaso, hay un edema. Se sale dentro del vaso sanguíneo para tratar de equilibrar lo que está afuera. Si el desequilibrio está por dentro del vaso, en el caso por ejemplo de una deshidratación o algo así, intenta ingresar del líquido intersticial al espacio intravascular. Entonces vamos a ver cómo es que se dan ese tipo de acúmulos y cómo se da el nombre. Entonces, como estamos hablando de lo que está por dentro del vaso sanguíneo y lo que está por fuera del vaso sanguíneo, tenemos que hablar que cuando se salen elementos porque hay un desbalance, por ejemplo, en la presión oncótica, el líquido que va a salir se va a llamar transudado y es un líquido con bajo contenido de proteínas y una densidad menor a 1012. Pero cuando en un caso de una infección se sale ese contenido, más células, más leucocitos, más proteína también, albúmina, pues eso se llama transudado y tiene una densidad mayor a 1012. En cuanto a nomenclatura, entonces podemos hablar que para hablar de un edema generalizado se puede decir hidroperitoneo, se puede decir ascitis. Un edema en la cavidad abdominal. El edema generalizado se llama anasarca. Anasarca. Este es el generalizado, este es el de la cavidad abdominal, que se puede llamar ascitis o hidroperitoneo. Entonces aquí está lo mismo que ya expliqué, pero muñequitos. Entonces en el primero está normal, las presiones supuestamente equilibradas. En el segundo, aumento de pequeños espacios a nivel intravascular, aumento de la permeabilidad vascular, lo que permite que se salgan los elementos líquidos, o sea, agüita. Esto es el transudado. Cuando ya se separan más las células endoteliales y se salen elementos formes de la sangre también, esto se llama exudado y tiene una densidad mayor a 1012, o sea, es como pus. Entonces ahora los mecanismos en la formación del edema. Se presentan aumento de la permeabilidad vascular, aumento de la presión hidrostática intravascular, presión osmótica intravascular disminuida y drenaje linfático disminuido. Entonces, ¿por qué aumenta la permeabilidad vascular? Puede aumentar en caso de estímulos locales. Un ejemplo básico, un ejemplo clásico, es la picadura de un insecto. Si a uno lo pica un insecto, le va a hacer una tumefacción. Esa tumefacción es porque hay un acúmulo de líquido en el espacio subdérmico. Eso es un edema. Esa tumefacción se llama, uno le dice roncha, ¿no? Tengo una roncha aquí porque me pica un bicho. Pero eso se llama abono.
con H y B larga, es un abono. Y hay una edematización, pero vaya, dígale usted a alguien que tiene un abono. ¿Qué? Jabón. ¿Es contagioso? ¿Ah? ¿El jabón es una Una roncha. Ahora no saben qué es una roncha. Tan Sabe que fina. es una abón, pero no conoce la roncha. Nunca había escuchado la roncha, siempre escuchaba abón, ¿cierto? No, es que mi papá es médico. Desde chiquita me enseñó que eso era bueno. Tú mentiras, Carmen. Usted sabe que yo como gallo. Y a todos. Especialmente a los que se ponen camisa con fluorescente. que no dejan dormir. Y no sí. Debería pararse acá. Así, como un chulo. Como les falta. Le presto la camisa y la dejan. Ah, pero peor, tengo toda la parte del pecho. Bueno, entonces resulta que eso sería un estímulo local que genera pues obviamente la degranulación, por ejemplo, de los mastocitos degranulan la histamina y la histamina termina pues de aumentar la presión intravascular porque vasodilata. Y así viene el prurito y todo lo que hay relacionado con una picadura de un insecto. La presión hidrostática intravascular aumentada, entonces esto puede aumentar en caso de cualquier cosa fisiológica como el ejercicio, porque necesitamos que haya más cantidad de sangre, bien, pero también, o sea, es un estado de hiperemia esto. También lo puede generar un evento inflamatorio, cualquier agente infeccioso. Esto, Alejandra, quítate la gorra por favor, porque si no me llama la atención. En cuanto a la presión osmótica intravascular disminuida, entonces, se puede presentar por dos factores: síntesis reducida de albúmina y pérdida excesiva de albúmina. Entonces recordemos que la proteína que está dentro dentro del vaso sanguíneo se llama albúmina y puede ser que se disminuya la síntesis por una lesión hepática o puede ser que se disminuya simplemente por estado de desnutrición. Si el animal no come, ni modo, ¿de dónde va a adquirir la albúmina?